Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sudeva Yogananda y yo tuve un encuentro cercano con la muerte en el año del 2015. Fue una experiencia bastante fuerte en el momento, puesto que cuando te estás acercando al momento de la muerte o a una parte de ti, por supuesto, siente que está la probabilidad de que puedas morir, pues es algo bastante fuerte, ¿no? Sobre todo para el cuerpo o el estrés que puedes llegar a sentir, ver a la familia, cómo llegaban a despedirse, cómo llegaban los hermanos de mi madre, incluso familiares de mi padre llegaron a ir, mis hermanos, pues todo eso hasta cierto punto por supuesto que te impacta, pero a su vez también te hace entrar en esa rendición de soltar y pues que sea lo que haya que ser, lo que la existencia quiera o elija, ¿no? Platicaré un poquito acerca de mi experiencia. En el año 2015, el 1 de enero del 2015, justamente, comencé el año nuevo con una infección tremenda en el estómago que me la pudieron controlar en esos momentos. Me hicieron también estudios de la vesícula. Yo ya llevaba algún tiempo dedicándome a toda la parte espiritual, toda la parte de reprogramación de creencias, de conocer un poco más acerca de la mente de las creencias y lo que uno cree, pues está creando una realidad, etc., etc. Y yo no quería que intervinieran a nivel quirúrgico conmigo. Entonces el médico decía que lo que estaba mal conmigo era la vesícula. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer todos mis métodos para sanar la vesícula, para desinflamarla. Me dieron algunos medicamentos y demás. Y efectivamente la vesícula se desinflamó y no tuvieron que intervenirme quirúrgicamente con la vesícula. Entonces, bueno, el tiempo pasó y como en mayo, a finales de mayo, yo no estaba muy bien de salud desde ese entonces porque como que esa infección como que dejó como secuelas y me vuelve la infección pero mucho más fuerte y agresiva al grado de que comencé a perder demasiado peso. Estaba la mayor parte del tiempo con una diarrea que no terminaba. Me hacían estudios de sangre, no salía nada. Me hacían estudios de copro, no salía en sí algo específico que pudiera ser. Entonces me internan en el hospital a principios de junio y en lo que sabían que era o no, me hacen estudios de sangre, mandan estudios a Estados Unidos, a Los Ángeles, y tardaban 3 días aproximadamente en regresar los estudios y los resultados. Pero mientras tanto, el médico eligió darme dos antibióticos muy fuertes, que era la claritromicina y la acitromicina intravenosa, sin darse cuenta, por supuesto, que iba a ser yo alérgico. Y lo más curioso de todo es que no se dio cuenta de esto hasta 3 días después. Entonces, en lo que me debatía entre la vida y la muerte, yo estaba platicando con mi papá. Para dejar las cosas claras, en dado caso de que yo muriera, yo estaba platicando con él de partes de mi infancia, de cosas que me pudieron haber lastimado, o sea, con el fin y el único propósito como que dejar las cosas en paz antes de la posibilidad de que yo pudiera partir. Después de haber platicado, empiezo a sentir mi corazón y empezaba a latir bastante agitado, como pum, bum, 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 bum. Y de repente escuchaba brum, dum, 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 brum, dum, 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 brum, como un golpe raro, como si fuera algo arrítmico. Entonces, en ese momento le digo a mi papá, algo está pasando con mi corazón, no me siento bien, está demasiado agitado, esto no es normal. Mandan a llamar a la doctora que estaba en turno y mandan a hacerme un ecocardiograma y en el eco aparecía como si me fueras a dar un ataque cardíaco, pero pues en un joven de 29 años no es algo común. Entonces mandan pedir todavía otra máquina como para cerciorarse y me vuelven a poner estos chuponcitos, estos electrodos que te ponen alrededor y efectivamente me iba a dar un ataque cardíaco, entonces me pasan inmediatamente a terapia intermedia para tener mucho más vigilado. Entonces llega un médico y en lugar de ponerme los medicamentos intravenosos por el suero que lo tenía puesto justamente aquí, deciden ponérmelo a través de un catéter para que llegara directamente al corazón para evitar la flebiasis. Entonces, en el momento que está pasando por aquí, para llegar al corazón, o sea, me meten el tubito por aquí y en el momento que entra por aquí, mi cuerpo entra en un impacto como en un shock de que se trabó, como que no podía pasar y en ese momento me viene el primer paro cardíaco. Entonces, lo único que yo recuerdo es inmediatamente ver todo blanco, 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 blanco y luego todo era negro. Y dentro de la experiencia, recuerdo que aparece mi abuelo, el padre de mi padre, español, y él me decía Manolito, porque me parecía mucho a él cuando él era pequeño, incluso todavía físicamente me parezco mucho a él, y aparece y me dice, Manolito, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues
no sé, y me dice, todavía no es tu tiempo. Y le digo, pues sí, pero no sé qué es lo que estoy en sí haciendo acá. Y me dice, en su momento te tocará, pero mientras tanto dile a tu abuela que ya la estoy esperando. Y en eso sentí como ese abrazo cálido de mi abuelo. Y efectivamente, mi abuela murió unos 4 o 3 años después de esa aparición. Y bueno, ya regreso porque me empezaron a dar los electroshocks que te traen de regreso y el médico lo primero que me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo estaba así como que todavía no hacía consciente en dónde estaba, si estaba con mi abuelo, si estaba vivo, si no. Y en el momento que regreso me dice, ¿a quién viste? O sea, fue lo primero que me preguntó el médico y le dije, estaba con mi abuelo. Y bueno, fue algo, pues sí, impactante para él, incluso para mi padre, que empezó pues obviamente a llorar. Fue algo muy bonito haberlo visto para mí. Aunque murió cuando yo tenía casi 4 años, hay todavía recuerdos que yo tengo de él y sí había una cercanía muy fuerte o algo muy fuerte que yo sentía hacia él. Y después del impacto de la muerte de mi abuelo, mi padre siempre lo recordó con mucho cariño y fue alguien que estuvo muy presente en nuestras vidas siempre. Entonces, pues fue algo muy bello poderlo ver. Después regreso y a lo largo de los siguientes 3 días fueron 18 infartos los que me dieron en 12 episodios porque fueron como varios en uno. Y el paro cardíaco más prolongado que tuve fue el último día, que duró 4 minutos y medio, casi 5. Y bueno, entre todas las experiencias que tuve, por supuesto, pues tenía el paro cardíaco e inmediatamente empezaba a viajar entre mundos, entre dimensiones, entre cosas que pues para dentro de esta realidad pues no eran comunes. Y recuerdo haber estado como en un Partenón griego, como lleno de maestros o de filósofos, como de seres que tenían una túnica blanca, y ellos empezaban como a aconsejarme de cosas que había que hacer, que tenía que hacer, que todavía estaba pendiente de hacer ciertas cosas, que tenía que aprender de esto, aprender del otro, recordar que mi misión era esta, y muchas cosas las pude después recordar. Eso lo tenía vagamente y lo pude recordar después a través de una regresión, o sea, específicamente las palabras, y bueno, principalmente es el despertar, el impulso del despertar de la conciencia, más allá de un sistema de creencias, más allá de que creo esto y lo creo, era simplemente ser tú, ¿no? Y cómo todo a través de eso se entrelaza la vida para que la existencia junto contigo sean uno y puedas actuar. Y bueno, recuerdo haber tenido varias pláticas con ellos y por supuesto volver a regresar. Hubo muchos amigos, familiares que llegaron en esos días, volaron de Estados Unidos hacia México para poder despedirse de mí porque el médico decía que no era normal que un joven de 29 años estuviera teniendo esos episodios y que era muy difícil que la pudiera lograr, que pudiera seguir con vida después de estos episodios, porque por lo general un joven de 29 al tener un infarto suelen ser fulminantes y yo no tuve una, sino tuve 18. Entonces, dentro de todos estos 18 infartos, también recuerdo en una ocasión haber salido del hospital, haber visto mi cuerpo, pero haber visto como todo desde arriba, desde el edificio, y veía como entraba mucha luz, mucha luz, pero como de diferentes casas, lugares, etcétera, como si la intención de los rezos de las personas, como que toda esa energía de sanación, llámalo así, estaba entrando y yo sentía como entraba en mi cuerpo como esta luz que hasta cierto punto me incitaba a seguir, como a regresar al cuerpo y seguir. Y efectivamente así era, boom. Inmediatamente me regresaban y recordaba todo esto y me emocionaba mucho. Me emocionaba el punto de que yo lo único que recibía, por ejemplo, de mensajes en el WhatsApp, pues era como, échale ganas, tú puedes, te amamos. Muchísima gente, amigos de toda mi vida, desde mi infancia, incluso gente que no había visto, pues hicieron como un pequeño libro donde la gente escribía cosas para mí, como muy alentadoras y que me daban mucha vida. Estuvieron pendientes muchas personas que he amado durante toda mi vida y muchas que yo pensaba que estaban perdidas, pues volvieron. Por supuesto, todo el mundo decía, cuando te recuperes vamos a hacer esto y nos vamos a ver y todo eso. Y te estoy hablando, yo creo que el 80% de las personas que fueron y escribieron no las volví a ver. Pero bueno, el chiste fue la intención. Después me hicieron una transfusión sanguínea para poder recuperar fuerzas porque ya tenía anemia. Aparte de todo, yo pesaba 53 kilos. O sea, si yo lo comparo con lo que peso ahorita, que peso 79, yo estaba en mis huesos. Y bueno, otra de las experiencias que tuve
fue un desplazamiento donde veía como las dimensiones del mundo espiritual, veía seres que no eran de este mundo, como de almas que transitaban, pero que estaban dentro como de pequeños planetas. Y esos pequeños planetas como que eran comunidades de almas o de entidades o de espíritus donde después de dejar la encarnación dentro de este planeta íbamos como quien dice a este espacio. Pero había como otras esferas como superiores, digamos, no superiores de que fueran o que se sintieran superiores a los demás. Simplemente digamos que su entendimiento de conciencia o de la vida era mucho más amplio que otras esferas que estaban inferiores. Y recuerdo que veía todas las esferas como estaban y como si fueran burbujas. Y dentro de esas burbujas había como ciudades de almas. Y no nada más había seres terrestres, o sea, no nada más había seres de este mundo, sino que había seres de otros mundos o incluso almas que eran de este mundo, pero encarnaban en otros mundos, con otros cuerpos que no eran humanos. No sé cómo explicarlo con palabras, porque estoy queriendo explicarlo a través de palabras, pero era algo que nunca había visto dentro de esta experiencia humana. Y después de haber visto todas esas esferas, regreso otra vez al cuerpo. Había ocasiones en las que simplemente me desvanecía y no era absolutamente nada. O sea, no había nada, nada. O sea, literalmente moría y no había nada, no tenía ninguna visión, no había ningún desplazamiento, absolutamente nada. Había una nada profunda y absoluta, pero dentro de esa nada profunda y absoluta había una paz inmensa que no te puedo explicar. Y la última vez, que fue la más prolongada de todas, ese día pues yo ya estaba muy, muy débil, yo ya estaba cansado de que me regresaran, de que me iba, de que regresaba. Estaba toda mi familia. Recuerdo mi madre se puso en mi regazo, empezó a llorar, a llorar, a llorar. Me pedía que no me fuera. Y yo recuerdo en alguna visión que tuve con la ayahuasca en el año 2013 más o menos, recuerdo que la misma planta me había dicho que yo iba a vivir un episodio parecido. Y yo le había dicho a mi chamano, a mi maestro, que yo no me quería morir. Y él me decía, tranquilo, que no te vas a morir. Una parte de ti tiene que morir para dar vida a una nueva. Y pues yo no lo entendía, yo pensaba que más bien había sido como parte de un mismo viaje. Y en eso, la ayahuasca en visiones me muestra mi cuerpo completamente como un esqueleto, en mis huesos, muy, muy, muy delgado. Y yo viéndome en el espejo, y en eso veo una imagen como de este círculo, como de no fumar, como cuando algo está prohibido, este círculo rojo. Y en eso veo esa imagen sobre mí con este círculo, y veo como eso lo saca de mi sistema y se va al universo y se funde como en la luz, como sacando eso de mi experiencia. Y recuerdo ese día haberme visto yo en el espejo, desnudo, completamente en mi esqueleto, o sea, muy delgado, y fue exactamente la imagen que yo había visto 2 años antes. Entonces una parte de mí sabía que yo había que transitar, pero que no iba a morir. Entonces yo tomo a mi madre y le digo, yo vi esto en una visión y yo sé, algo dentro de mí me dice que lo voy a transitar y que voy a estar bien. Y ella me decía, pero prométeme, júrame que vas a estar aquí. Le digo, es que yo no te puedo prometer ni jurar nada, porque yo no juro, yo no prometo, yo no creo lazos, porque luego esos lazos impiden que fluya verdaderamente lo que tiene que fluir. Entonces, suéltalo. O sea, yo no sé qué es lo que vaya a pasar, pero algo dentro de mí me dice que voy a estar aquí. Una parte de mí quiere estar y yo te digo que eso fue lo que me dijo la ayahuasca o la visión que tuve. Y bueno, ese día mi hermana Elizabeth y mi madre hicieron una meditación en donde me envolvían en una esfera de luz azul. Y mi madre dijo que se haga la voluntad de la vida, no la mía. Y me sueltan, o sea, verdaderamente me sueltan y dejan que la energía de la vida actúe en lugar de ellos querer mantenerme o retenerme dentro del planeta o dentro de la experiencia humana. Yo estaba dispuesto a lo que fuera, o sea, si era irme o quedarme. Y la última ocasión me viene este infarto que me mantuvo 4 minutos y medio, y ahí sí recuerdo esta nada absoluta, pero esta nada que brinda paz. No era una nada que desde una no existencia donde no sintiera, sino que era una nada donde sabía que no existía, pero había una paz profunda. Y en eso se aparece una luz grande, luz blanca, 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 y todo se ilumina blanco. Y yo sentía que no había ni siquiera cuerpo. Era como si nada más existiera como mente, pero no había cuerpo. Era como una no existencia consciente. Y esa luz me dice, ¿cómo estás?
y le digo, me siento feliz, me siento pleno, me siento en paz, me siento yo, este soy yo, esta luz, esta plenitud, esta nada, es lo que soy. Y me dice, puedes volver o puedes estar aquí. Y de verdad me sentía tan bien que luego dije, volver al mundo de los humanos, como que, ay, es que los humanos están transitando en una era donde hay mucha desconexión, sufrimiento. Pues sí, la gran mayoría, si no es que el más del 99% de los seres humanos no se conocen a ellos mismos. Y eso trae mucho sufrimiento. Así que dentro de mí yo decía, ay, volver con los humanos, no sé. Y sí tuve la duda, por eso duré como un poco más tiempo, que el tiempo allá es completamente distinto. Para mí fueron años los que estuve fuera y aquí fueron minutos. Entonces me dijo la luz, tú elige qué es lo que sientes. Y yo sentía tanto amor y tanta claridad desde esa nada, desde esa totalidad, que me dije a mí mismo, esto es lo que yo quiero compartir con la humanidad. Esta paz que siento aquí, compartirla. Y me dice, ¿eso es lo que tú quieres? Y le digo, sí. Y me dice, entonces vas a abrir un centro de rehabilitación de la conciencia, que ahorita es lo que ya hice. Tengo un centro de rehabilitación de la conciencia. Rehabilitar la conciencia o rehabilitar tu verdadera esencia o verdadero ser, no el que está detrás de las máscaras de los sistemas de creencias, todas las enfermedades, todos los conceptos, ideas y programaciones de lo que tú tenías como vida, todo eso se cae para permitirte ser tú mismo. Y en eso la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, todo eso se desvanece al tú permitirte ser tú, que es lo que he estado haciendo los últimos años desde esa ocasión. Yo ya me dedicaba a todo esto de la espiritualidad, pero ahí se transformó en algo completamente diferente. Entonces la luz me dijo que iba a conocer a alguien que tenía ojos claros, que me iba a ayudar en el proceso. Persona a la cual todavía no ha llegado o no he conocido, y ya fueron 9 años desde que eso pasó. Yo pensaba que había sido una expareja y ahí me voy, mira, pero de boca me voy pensando que había sido esa persona, pero no. Y bueno, por supuesto, esa persona me ayudó mucho, sobre todo a la parte de amor y de sanar ciertos condicionamientos que esta experiencia tenía desde mi infancia, y me ayudó a liberar bastante y a retomar como ese amor y esa fortaleza. Y regreso al cuerpo. Y en ese momento que yo regreso al cuerpo, cuando la luz como que me dio esa opción, recuerdo ver todo negro, 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 y sentí una densidad fuerte, fuerte, fuerte. Y en eso vuelvo a mi cuerpo y sentía como también, pues, todo lastimado desde la espalda y el pecho por tantas veces que utilizaron esta plancha, que eran las descargas eléctricas que me traían a la vida. Después ya mi madre me platica que el médico le dijo, Elizabeth, vamos a intentarlo una vez más. Si esta vez no regresa, lo vamos a dejar descansar. Y bueno, fue así como la última, ¿no? La última batalla o la última esperanza que igual y pudieron haber tenido mis padres, y fue justamente cuando yo volví. Fue una experiencia muy fuerte desde la parte física, porque pues el cuerpo se sentía muy, muy débil, pero lo que me dejó a nivel interno espiritual, y también sobre todo esa parte de que no existe el cielo ni el infierno, que eso es una estupidez. Me quedó mucho más claro, porque al no existir el cielo o el infierno y al haber todas estas como capas de dimensiones, de seres interdimensionales y cosas, te da una perspectiva muy, muy, muy diferente acerca de la vida. Y por supuesto, muchas de las religiones que te dicen que existe eso, se caen todos esos sistemas inmediatamente. Se caen. O sea, yo ya no tenía esos sistemas. Y después de ahí, yo ya era una persona muy sensible porque había trabajado mucho en mí. Pero después de ahí la hipersensibilidad se abrió mucho más, sobre todo en el momento de yo poder estar con una persona y poder sentir inmediatamente su energía, los procesos que ha vivido en su vida, las realidades que ha pasado. O sea, una empatía mucho más profunda desde un entendimiento donde yo me veía a mí mismo en la otra persona. Como nunca hemos estado separados. La separación simplemente es una ilusión, pero digamos que esa ilusión se desvaneció mucho más. O sea, veía mucha claridad y huelo aún la muerte a miles de kilómetros. La huelo. Alguien me habla y me dice, Sudeva, mi madre está muy mal.
¿Qué es lo que sientes? Inmediatamente yo cierro los ojos y su madre puede estar con el diagnóstico más terrible que le dieron los médicos, que va a morir, etcétera. Y le digo, tu madre no va a morir. Le va a tomar tiempo recuperarse, va a pasar por estos procesos, pero eso le va a ayudar como a reconectar con esa dulzura que perdió por mucho tiempo, y esa misma dulzura la va a ayudar a reconocerse y reconectarse mucho más con ella. Y todos así como dentro de todo lo que decían los médicos que era imposible que su madre viviera, al cabo de 1 o 2 días la madre recuperaba fuerza y hasta la fecha sigue viva. O tíos, familiares, desconocidos que de repente me escribían y simplemente yo cerraba los ojos y sabía o percibía si esa persona verdaderamente iba a trascender o estaba viviendo solamente una experiencia de aprendizaje. Entonces después de ahí, esa parte o esa sensibilidad se me abrió demasiado. Puedo sentir el cuerpo de las demás personas, los pensamientos de las otras personas, pero lo más curioso es que las observo. No me identifica con ellas, las observo, las dejo ser, pero ya, por ejemplo, en otras ocasiones hubiera como intervenido mucho más. Oye, te está pasando esto en tu mente o cualquier cosa, y ahorita simplemente las observo y los reconozco como el proceso de vida que ellos están viviendo, pero por supuesto puedo sentir la energía o la frecuencia que están emanando. Y después de ahí, pues yo seguí adelante en lo que yo he hecho desde los últimos 12 años, que es compartir las medicinas ancestrales, como son la ayahuasca, el bufo alvarius, los niños santos, los hongos psicodélicos. Y los uso no desde una parte chamánica, los uso más desde una parte terapéutica de autoconocimiento, sin intervenir tanto con sistemas de creencias que condicionen a otras personas, sino que más para un autoconocimiento. Digamos que es como una pequeña ventana a esa muerte, donde pueden acceder o accesar a ese mundo interno o a ese mundo de la imaginación, también llamado mundo espiritual, que es todo nuestro mundo interno, para que puedan accesar a esa verdad de todas esas capas y capas y capas de condicionamientos para que puedan liberarse y puedan ver su verdadera cara, ¿no? Entonces, no le temo a la muerte, en lo absoluto, es fantástica, no le tengan miedo. Yo la amo. Es más, el día que llegue la voy a abrazar con el mismo amor que me estoy abrazando ahorita. Lo más cercano a la muerte que he vivido, más allá de las experiencias psicodélicas con otras medicinas ancestrales, definitivamente es la meditación. La meditación te pone en un estado donde tú ya estás en ese estado como de muerte, no muerto en vida, al contrario, desde esa parte que no te identifica ni siquiera con la realidad, desde una atadura o que me sienta atado a esta realidad como apegos, ¿no? Apegos a familiares, apegos a lugares, apegos a amigos, apegos a parejas, apegos absolutamente a nada. Simplemente estoy y con lo que hay, con lo que existe, lo tomo desde esa nada, como te lo había explicado, que sentía esa nada, que esa nada era una totalidad, y desde esa nada accionarme, sin una expectativa de vida o un propósito en sí a seguir, sino que simplemente me permito seguir, estar en mi presente y dejarme fluir con la misma existencia, uno con la existencia, y aceptar las cosas como son y como vienen. Y desde ahí, tomarlos desde ese amor o desde esa nada y sostener. Más allá de ayudar a una persona en su proceso, acompaño a alguien en su proceso. Más que querer salvar, es un acompañamiento a través de una experiencia que dejó una visión mucho más amplia acerca de lo que somos. Y en realidad somos nada. O sea, somos una nada que puede creerse muchas cosas extraordinarias, pero esa nada trae consigo un gran amor, una gran fuerza, una gran alegría y una parte que te invita a la celebración de la vida. A celebrar este momento que ahorita estás existiendo, que es pasajero, que eres parte de una existencia, que eres igual de importante que un árbol, que un pájaro, que un tigre, que cualquier pez, cualquier ser que existe dentro de esta llamada realidad, y que nadie está separado. Entonces, principalmente eso es lo que me compartió esa experiencia. Bueno, y con todos estos encuentros cercanos con la muerte, recordar que cada uno de nosotros está viviendo en diferentes experiencias. Y lo que yo viví no tiene que ser lo que tú vivas. La experiencia de tu mundo, de tu realidad, es completamente distinta a la mía. Y tú, que me estás viendo, eres un ser que es único e irrepetible.
Más allá de los sistemas de creencias que puedan crear una personalidad en nosotros, detrás de todo ese condicionamiento somos exactamente lo mismo y todos, sin excepción alguna, los que me están viendo aquí, vamos hacia la muerte. Es el camino que todos tenemos seguros. Y aquellos que están en ese proceso de transición hacia la muerte y están viendo este video, suéltense, no tengan nada de miedo. Liberarse del cuerpo, del sufrimiento, incluso del sufrimiento mental, brinda una paz, que eso es lo que somos en realidad. Esa paz, ese amor, esa existencia, esa expansión y a la vez esa nada. Y muchas veces le hemos temido tanto a la muerte por ese condicionamiento del cielo y del infierno, que muchas veces decimos, ay no, es que mis pecados, o ay, es que hice esto, es que hice el otro. Estamos en una existencia que lo que menos hace y lo que jamás va a hacer es juzgar a la misma creación que sostiene. Entonces no existe algo que te esté juzgando y que te esté diciendo que estás bien o que estás mal. Suéltate. Somos y estamos experimentando lo que es existir dentro de un ser humano. Esto nada más es como si fuera la ropa. La ropa que está usando nuestro espíritu para vivir una experiencia humana. Y va a terminar. Y no le tengas miedo. Y bueno, pues nada, yo me despido. Te agradezco mucho tu tiempo. Soy Sudeva Yogananda. Cualquier cosa me pueden encontrar también en redes sociales. Y les mando mucho amor. Un abrazo grande y muy cordial y gracias por su tiempo.